Uno de los temas de la asignatura de la solución de controversias internacionales es la solución judicial, vista desde el órgano jurisdiccional internacional de mayor importancia que existe, que es la Corte Internacional de Justicia. Existe un principio, que es el principio de jerarquía, el cual establece los niveles en los cuales uno puede acudir ante un conflicto, en cual uno reconoce que ambas partes no pueden ponerse a un acuerdo y necesitan que un tercero se involucre para que sea este el encargado de resolver o de llegar a un mutuo arreglo, y que la resolución que se dicte sea con carácter vinculante, sea obligatoria. En Nicaragua, este principio de jerarquía se materializa de la siguiente forma: juzgados únicos, locales y distritos, Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Los juzgados, para conocer las demandas, tienen su sentencia, se apela ante los tribunales de apelaciones y luego se acude ante la última instancia nacional para interponer el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia. En el ámbito internacional tenemos dos órganos jurisdiccionales: la Corte Centroamericana de Justicia, integrada por 8 países, y la Corte Internacional de Justicia, la cual es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz de La Haya, en Países Bajos, y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. ¿Qué quiere decir? Que en el ámbito nacional, los juzgados nacionales conocen los conflictos de las personas naturales, siendo el concepto de persona todo ser encargado de contraer derechos y adquirir obligaciones, y dentro de su clasificación tenemos naturales y jurídicas. Los juzgados nacionales se encargan de dirimir estos conflictos de las personas naturales. Estos órganos jurisdiccionales de carácter internacional, tal como la Corte Internacional de Justicia, se encarga de dirimir conflictos de igual naturaleza o de mayor naturaleza, pero entre personas jurídicas, siendo la principal persona jurídica el Estado. Entonces, estos órganos internacionales jurisdiccionales resuelven, arreglan o dirimen los conflictos de Estado a Estado entre ellos. La Corte está conformada por 15 magistrados, los cuales son elegidos en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Tienen un mandato de 9 años. Los idiomas oficiales de la Corte son el inglés y el francés. La creación de la Corte Internacional de Justicia data en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas, pero comienza a funcionar en 1946 con sus propios estatutos. Jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es un fallo emitido por un órgano jurisdiccional, el cual no necesariamente es una fuente de derecho, pero sirve a la hora de poder realizar cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de estudio comparado. La jurisprudencia internacional no es una fuente del derecho en el sentido que no crea derecho, no es una ley, sino que es solo un medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Aunque la jurisprudencia no crea una ley, pero sirve para determinar el cómo se va a ejecutar o cómo se va a llevar de una manera correcta la aplicación de este derecho. Los dictámenes, las resoluciones, las decisiones en los asuntos contenciosos forman parte de esta jurisprudencia internacional,
que tiene como principal función la de servir como elemento de interpretación del derecho internacional. En el derecho internacional sí encontramos un conjunto de tratados internacionales que se van a encargar de regular la relación entre los sujetos del derecho internacional, siendo los sujetos del derecho internacional los estados, los organismos internacionales y otros entes de carácter no estatal, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional. Entonces, la jurisprudencia sirve como elemento para lograr una mejor interpretación del derecho internacional. ¿Cuál es la relevancia de la jurisprudencia? Que un fallo emitido por un órgano, en este caso la Corte Internacional de Justicia, sirve como jurisprudencia internacional para el mejor comprender del derecho internacional. ¿Cuál es el funcionamiento de la Corte? La Corte desempeña una doble misión. Uno, que es el arreglo de las controversias de orden jurídico entre los estados que sean sometidos en un proceso contencioso a la resolución de la Corte. Y dos, a dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le someten los órganos suborganismos de las Naciones Unidas. Entonces que tenemos dos tipos de procedimientos. Uno es el procedimiento contencioso y dos es el procedimiento consultivo. El procedimiento contencioso, solo los estados partes de las Naciones Unidas pueden ser sometidas a su voluntad bajo estos tipos de procedimientos, a no ser que exista un mutuo acuerdo para que un tercero se involucre en la toma de decisiones o en la resolución de estos conflictos. La Corte solo tendrá competencia para conocer de un asunto si los estados implicados han aceptado su jurisdicción de alguna de las siguientes maneras. 1. En virtud de un acuerdo especial concluido entre los estados con el propósito de someter la controversia a la Corte. 2. En virtud de una cláusula jurisdiccional. Y 3. Por el efecto recíproco de reclamaciones hechas por ellos bajo los términos del estatuto, mediante las cuales cada uno de ellos han aceptado la jurisdicción de la Corte como obligatoria en caso de controversia con cualquier otro estado que acepte la misma obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que si un estado tiene ratificado, tiene aceptado, da el consentimiento al estatuto de la Corte, este establece que la resolución emitida por la Corte es de carácter obligatorio, es de carácter coercitivo, es de carácter imperativo, es de carácter vinculante. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado A y el Estado B someten su voluntad a la Corte y ésta falla, los Estados están en la obligación de cumplir con el dictamen o con la resolución que la Corte ha determinado para el caso específico. Los estados no tendrán representantes permanentes acreditados ante la Corte. Dirigirán sus comunicaciones al secretario a través del ministro de Asuntos Exteriores o el embajador correspondiente en los Países Bajos. Quiere decir que no hay un delegado permanente de cada estado en la Corte. Si están los embajadores bilaterales, la Corte serían un dado caso pues multilaterales. Si hay embajadores bilaterales, en este caso sería en Países Bajos, los cuales a la hora de dar a conocer a la Corte un conflicto de carácter internacional, los agentes desempeñarán la misma labor y los mismos derechos y deberes que un abogado en un tribunal nacional. ¿Qué quiere decir? Que estos embajadores o estos representantes ante la Corte a la hora de un caso estarán única y exclusivamente durante el periodo del caso. Si el caso dilata X cantidad de tiempo, X cantidad de tiempo es la misión de estos abogados.
Así como uno como abogado va a un tribunal nacional, de igual manera se va a un tribunal internacional. Es decir, que las actuaciones que realizan las personas naturales en Nicaragua bajo la representación legal de otra persona es la misma función que se realiza en la Corte Internacional de Justicia. Un ejemplo, yo como abogado de Nicaragua representando al Estado de Nicaragua, interpongo un caso en contra del gobierno X en la Corte. La Corte le notifica al gobierno, el gobierno delega a su abogado y nos encontramos, al igual que un juicio, en la sala de la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya. Y el procedimiento consultivo de la Corte está abierto exclusivamente a los 5 órganos y los 16 organismos del sistema de las Naciones Unidas. La Asamblea Nacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podrán solicitar dictámenes consultivos sobre cualquier cuestión jurídica. Otros órganos u organismos de las Naciones Unidas que hayan recibido autorización para solicitar dictámenes consultivos solo podrán hacerlo respecto a las cuestiones de derecho que se planteen dentro del ámbito de sus actividades. ¿Qué quiere decir? Que si en el contexto de las Naciones Unidas existe algún conflicto o algún desacuerdo jurídico, la Corte es completamente competente para realizar este procedimiento consultivo y emitir un fallo sobre la consulta que se le ha realizado. Un procedimiento consultivo concluye con la exposición del dictamen correspondiente en una audiencia pública. Quiere decir que la Corte da a conocer cuál es el resultado de la consulta. Estos dictámenes son consultivos por naturaleza, es decir, que a diferencia de los fallos de la Corte, no son vinculantes. El órgano, organismo u organización solicitante tendrá libertad de hacer efectivo o no el dictamen mediante cualquier vía para ello. Sin embargo, algunos instrumentos o reglamentos pueden informar de antemano que de un dictamen consultivo de la Corte pueden ser vinculantes. Por ejemplo, las convenciones sobre las prerrogativas e inmunidad de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que este procedimiento consultivo, una vez que se da a conocer el fallo de forma pública, este fallo no es vinculante, al igual que los dictámenes o las resoluciones judiciales que emite la Corte en los procedimientos contenciosos entre los estados, a no ser que los organismos u órganos pacten que el dictamen emitido por la Corte sí sea de carácter obligatorio, sí sea vinculante.